Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta transmisión. A alguien que me envía una señal de humo, por favor, para saber si se está transmitiendo. He estado probando aquí con una nueva modalidad que puso Facebook y realmente no sé si esté funcionando. Ahí puedo ver a la hermana Lourdes. Un placer, hermana. No sé si hay alguien más que esté por ahí. Hágame una señal, por favor, de que se está escuchando. La hermana Ana, la hermana Aide. Si se oye, se ve, se mira. Lo están viendo. Saludes. ¿Están todos ahí? ¿Sí se ve? Muy bien. Amados hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes una vez más para transmitirles la palabra de Dios. Déjenme prendo una luz que falta porque se vea un poco escueto. No creo que ayude mucho porque es una luz pequeña, pero algo ha de hacer. ¿Cómo están, hermanos? ¿Se oye bien claro y se mira bien claro? Gracias. Eso era lo que quería saber, no estaba seguro todavía. Sí, estuve viendo una nueva modalidad que pone Facebook al principio en la página, en donde uno abre Facebook, que no es el muro de uno, sino que es el muro de todos los amigos. Ahí puso una modalidad de como entrar a un salón, y eso es lo que estaba probando hace rato. Pero yo no podía hacerlo en la computadora, solamente me salía en el celular. Y la situación es que si me sale en el celular nada más, el celular no aguanta. En este caso el celular tenía muy poquita carga y el cargador lo tengo lejos de mí, porque todo el asunto lo quería hacer en la computadora. Pero bueno, lo importante y lo bueno, que ya estamos aquí, ¿verdad? Y si ya estamos aquí, pues vamos a darle. Déjenme acomodo un poquito mejor esto. Digo yo un poquito mejor, pero a lo mejor va a estar un poquito peor. Déjenme ver. Eso es. Muy bien. Este es domingo. Y en este domingo nosotros tenemos pendiente el estudio del reino de Dios. La semana pasada estuvimos viendo acerca del trabajo en el reino. No acabamos esa clase, no acabamos esa sesión. Así de que esta tarde vamos a continuar con esa sesión del trabajo en el reino. Lo que estuvimos viendo la semana pasada, amados, fue muy interesante, porque nos pintó cómo en el reino existen soldados, existe milicia. Los términos usados para estar dentro del reino son términos de personas que en las Sagradas Escrituras se llaman soldados de Cristo. Y cada uno de nosotros, como cristianos, debemos de tener eso en nuestra mente. Soldados de Cristo. Y si somos soldados de Cristo, estamos dentro de una milicia. Estamos dentro de un cuartel. Y estamos sirviendo a un general, a un capitán, a un comandante de las fuerzas supremas. Aquí sí queda bien el término fuerzas supremas, porque son superiores a todo. Entonces veíamos la semana pasada, veíamos que cuando Dios nos ha liberado de las tinieblas a la luz de nuestro Señor Jesucristo, pues nos traslada a un reino, ¿verdad? Y ese reino demanda un trabajo por parte de nosotros. Si nosotros no queremos estar en el reino de Dios, si nosotros pensamos que es más fácil estar en la iglesia, error garrafal. Se está en la iglesia y se está en el reino. Son situaciones simultáneas. No se puede separar una de otra. Pero muchas veces por la tradición religiosa que nos ha enseñado de que nosotros todavía no estamos dentro del reino, sino que se espera un reino futuro, estamos nosotros pensando de que estamos en la iglesia bien suavecitos y después vamos a estar en el reino donde va a ser más trabajo.
Estamos en el reino desde el momento en que fuimos añadidos a la iglesia. Hechos 2:47, el Señor añade a la iglesia a los que van siendo salvos. Y el apóstol Pablo en Colosenses 1:13 dice, nos traslada de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Las dos cosas, tanto ser miembros de la iglesia como ser miembros del reino, ocurren en el mismo momento, hermanos. En el mismo momento. No hay con que uno ocurre hoy y dentro de 1000 años va a ocurrir el otro, o dentro de 100 años, o dentro de 50 años. No. Simultáneamente, iglesia y reino están trabajando juntos. Veíamos la semana pasada, amados, de que pues el reino de Dios está envuelto en una batalla. Es una lucha constante, es un constante pelear. El apóstol Pablo lo ilustra con las luchas y las batallas que se hacían en el Coliseo o en las arenas de lo que era provincias del Imperio Romano. Había en diferentes partes arenas donde peleaban gladiadores, los llamados gladiadores, en contra de animales feroces. Pero en el caso de Pablo también se puede estar enfocando al hecho de la lucha que se estaba teniendo por parte del Imperio Romano gobernado por Nerón, ya que este hombre encarnizadamente perseguía a los cristianos con un propósito de desaparecerlos de la tierra, porque los consideraba una plaga, los consideraba dañosos, eran el chivo expiatorio para todos los males que pasaba en el Imperio Romano. Mientras que en el caso de Domiciano, 2 décadas o 3 décadas después, en el caso de Domiciano, persiguió al cristiano. En el tiempo de Juan, cuando está escribiendo el Apocalipsis, persiguió al cristiano no por la misma razón que Nerón, sino que Domiciano persiguió al cristiano por no honrar al emperador, por no rendirle tributo al emperador. Entonces, cada uno de los tiranos tuvo su motivo por el cual persiguió a los cristianos. Nerón, por causas egocéntricas, por causas de que todo el mal se le tenía que achacar a alguien, porque le caían gordos los cristianos, mientras que Domiciano fue directamente porque no adoraban al emperador. En el tiempo de Domiciano, si hubieran adorado al emperador, se hubieran salvado muchos. Creo que algunos lo hicieron apostatando de la fe, pero muchos quedaron fieles hasta la muerte por causa de la persecución de Domiciano, que quería que doblaran su rodilla a él como emperador o a la estatua que simbolizaba su personalidad. Nuestra guerra, entonces, aunque tiene enemigos físicos, nuestra guerra no es carnal. Nuestra guerra siempre debe de ser con las cosas espirituales. Nuestra guerra no es con espada, como en el caso del apóstol Pedro cuando vinieron a prender a Jesús, que quiso matar a uno de los soldados que agarró o que iba a agarrar a Jesús, y lo único que hizo fue cortarle la oreja a un soldado llamado Malco, y el Señor Jesucristo lo sanó. Pero esto fue por la simple y sencilla razón de que Pedro pensó que de esa manera se tenía que defender en el reino, y Jesús le dice: no, Pedro, no, guarda la espada, porque el que a espada mata, a espada ha de morir. Muy parecido al dicho que conocemos tan popular: el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces las armas del reino de Dios no son carnales, son diferentes, hermanos, porque nuestra guerra no es carnal. Nuestra guerra no es ponernos tú con el enemigo. Nuestra guerra es simplemente mantenernos en la verdad y solamente defender la verdad. Nuestra lucha, aunque no es carnal, sí es contra los deseos de la carne, porque los deseos de la carne, aquellos que son carnales, quieren destruirnos, o nosotros mismos tenemos lucha con la carne cuando buscamos la forma de zafarnos de cosas de Dios por seguir deseos carnales.
Estos deseos carnales pueden ser deseos mundanos o simplemente el deseo de, pues voy a aflojarle un poco, voy a estar con un pie adentro y otro afuera, que no funciona en el reino de Dios. Por eso el ubicar al cristiano como dentro de un reino conlleva la situación de que somos soldados leales al ejército, leales al rey, leales al gobernador de nuestras almas, de nuestros corazones. Estuvimos viendo que el trabajo del reino requiere nuevos militares, ¿verdad? Es de nosotros los viejos. Yo no puedo decir de la vieja escuela porque creo que si hablamos de la vieja escuela, pues tendríamos que remontarnos hasta nuestros hermanos los apóstoles. Sin embargo, reconocemos que hay hermanos viejos que por muchos años han entregado su vida a Jesucristo y algunos han muerto en la batalla. Otros vienen, ¿verdad?, luchando por salir adelante, y otros vienen apenas prácticamente saliendo del cascarón. Sin embargo, el pensamiento de que entramos a un reino nos enseña clara y sencillamente de que vamos a tener que estar listos para la batalla. Vamos a tener que estar listos para la batalla. Erramos, ¿verdad?, cuando predicamos repetidamente el evangelio a los hermanos y no lo estamos haciendo a otras personas que pueden ser nuevos miembros del reino, nuevos reclutas. Hace tiempo ya hace algunos años, yo quise entrar al servicio militar. Me llamaba mucho la atención de que mi hermano mayor, siendo un hermano con muchos problemas, pudiéramos decir, de que no encontraba su lugar, ¿verdad? No era cristiano y estaba teniendo muchos problemas con su personalidad, y estaba teniendo muchos problemas con personas que estaban cerca de él. Y entonces mi hermano decide afiliarse al ejército. El primer año yo lo veía bien descompuesto a mi hermano, bien mal. El segundo año lo vi algo diferente. Y el tercer año, no se diga, ¿verdad? Una persona recta y estricta. Y entonces dije yo, eso parece bueno. Y yo me quise meter al ejército. Fui al cuartel más cercano y les dije allí en las oficinas que pues yo quería reclutarme. Y no me aceptaron. Me dijeron que no. Me vieron muy chaparrito, muy gordito. Dijeron, no, ¿qué? No se crean. No estaba así tan gordito como hoy. Y quizá estaba un poquito más alto porque ahora estoy encogiéndome. Pero el punto es que no me aceptaron porque en ese momento no estaban tomando nuevos reclutas. Me dijeron, si quieres realmente reclutarte, tienes que esperarte a tal fecha y tienes que ir a tal ciudad a hacerlo porque aquí no lo vas a poder hacer. Bueno, eso ayudó, lo pienso ahora y pienso que me ayudó porque gracias a Dios estoy en el camino del Señor. Me ayudó para no hacerme militar. Quién sabe qué hubiera pasado si yo me hubiera hecho militar, pero me atraía. Ahora entendía yo por mi hermano es cristiano, ¿verdad? Fue el primer cristiano de la familia. Le ayudó mucho el estar dentro de la milicia, creo que le ayudó bastante. Pero yo no sé en mi persona si hubiera funcionado igual. La situación es que gracias a Dios estamos en el camino. En el tiempo que yo quería ser militar, pues yo tenía la idea clara de que iba a entrar a un lugar donde solamente iba a estar bajo las órdenes de lo que se hiciera, de lo que se me dijera que tenía que hacer. Así de que el soldado no se afilia con la intención de hacer lo que quiere. No se afilia con la intención de ser un soldado a medias tintas. No, tiene que ser un soldado completo. Así de que cuando nosotros hablamos del trabajo en el reino, tenemos un punto muy importante, amados, que tenemos que ponerle atención. No debemos descuidar este punto, y este punto es traer nuevos miembros al reino.
Traer nuevo. Dice en 2 Timoteo 2.2, por favor. 2 Timoteo 2.2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que has oído de mí, el ejemplo que yo te he dado y la enseñanza que yo te he dado, pásala más adelante, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, en el reclutamiento, hermanos, también está el hecho de ser cuidadosos, de estar seguros y de estar conscientes de que las personas que vienen al reino están viniendo por las razones correctas, que no sea por razones triviales o razones que no son las correctas. Porque si nosotros convertimos a cualquier persona sin darnos cuenta o sin querer darnos cuenta de que esa persona no tenía ni idea de lo que era servir a Dios, estamos fallando. Ahora, no se trata de que nosotros convertimos, ayudamos en la conversión. Entonces tengamos cuidado de que cuando ayudamos a alguien a la conversión, esa persona al menos haya oído el Evangelio y acepte las condiciones del Evangelio por la palabra de Dios, no por simpatía propia o por simpatía de alguien más de la iglesia, sino simple y sencillamente por servir y agradar a aquel que lo está tomando como soldado del reino. El reino no puede crecer, lo cual significa que las almas no son salvadas sin la predicación del Evangelio. ¿Se fija? El reino no va a crecer, el reino no va a ayudar en la salvación de almas sin la predicación del Evangelio. Por eso, el Evangelio del reino debe de ser predicado solo a los que pertenecen al reino de Dios. Y lo pueden hacer y deben hacer ahora, en este momento. Usted sirve a Cristo, usted es miembro de la iglesia, usted entiende que es miembro del reino, usted necesita ayudar al reclutamiento de nuevo personal, de hermanos nuevos, para que el reino siga desarrollándose, siga creciendo. En Mateo 24:14, por favor, Mateo 24:14, dice la palabra de Dios en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En Lucas capítulo 4 versículo 43 el Señor les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Versículo 44, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Lucas 8:1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Lucas 9:2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 9:11, y cuando la gente lo supo, le siguió y le recibió, y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Lucas 9:60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Es algo que no tiene vuelta de hoja, el mandamiento de hablarle a la gente, de predicarle a la gente, de que seamos activos en el aspecto de traer nuevos miembros. Todos estos versículos que leímos tienen el mandamiento imperativo de predicar el evangelio, de anunciar el reino de Dios. Ahora, hay otra fase muy importante dentro del reino. El reclutamiento es importante. Pero ¿qué me dice usted de la preparación de los nuevos miembros? El entrenamiento. Hay que tener un plan para entrenar a las personas que vienen a servir a Jesucristo. El entrenamiento, este es un trabajo muy indispensable, necesario.
Porque si usted logra que un alma venga a Cristo y no le da entrenamiento para que continúe en el camino del Señor, prácticamente lo trajo a que se diera una pasadita y se regresara para atrás. No está bien eso de se regresara para atrás, ¿verdad? Se regresara simple y sencillamente. Me acuerdo de mis hermanos de allá de Texas que dicen, me arrendé para atrás, con todo respeto. Entrenamiento, pues, es el trabajo que conlleva el oficio que tienen los maestros, predicadores, evangelistas, pastores, con la acción de edificación. Edificar a los miembros. Ahora no se trata de estar trabajando en el punto de que, bueno, yo soy evangelista, pero yo me dedico a edificar a mis hermanos. No, un evangelista debe de concretarse a los inconversos más que nada. Pero como tarea segunda es edificar a sus hermanos. Porque si trae miembros o si vienen miembros por la predicación del evangelio, vienen miembros a formar parte del reino, pues se les tiene que dar un seguimiento, al igual que se le da seguimiento a una persona que viene y visita, a una persona que quiere tener un estudio, se le tiene que dar seguimiento, eso es lógico, es correcto. Entonces, hay el puesto, entonces, en el reino de Dios de la edificación, entrenamiento. Este es el trabajo de la edificación, es la preparación, es el entrenamiento por la acción, tanto del que funge como enseñador, como el que funge como aprendiz, como nuevo, como persona nueva en el reino. En Efesios 6:13, por favor. Efesios 6:13, mire lo que dice. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Esta preparación demanda que nos pongamos toda la armadura de Dios, y para que tengamos esa habilidad de resistir los ataques del maligno, tenemos que aprender qué es la armadura de Dios. Tenemos que aprender cuáles son los elementos que forman la armadura de Dios en el siervo de Dios, en el soldado de Cristo. Y si nosotros no conocemos esos elementos, pues ¿a qué hora nos los vamos a poner? Ahora, esta vestimenta que nos está hablando el amado Pablo es una vestimenta netamente espiritual, pero es una vestimenta que se ilustra físicamente con el armamento que usa un militar. Entonces el apóstol Pablo sigue aquí en Efesios 6, antes del versículo 13, dice el apóstol Pablo que debe haber un ceñimiento con la verdad. Vamos a leer los versículos, por favor. Efesios 6, y vamos a ver desde el 10 en adelante. Efesios 6, del 10 en adelante. Agradezco mucho su atención, y aquellos que no están ahorita con nosotros y van a ver el video después, pues siempre un saludo cordial, ¿verdad? Es un placer servirles de esta manera, y ojalá y que estas lecciones nos ayuden a entender un poco más acerca del reino de Dios, o si no, al menos confirmarnos, ¿verdad?, en lo que ya conocemos. Dice del versículo 10 en adelante: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, dice Pablo, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Y ahí sigue hablando el apóstol Pablo. Entonces, cuando nos habla el apóstol de la armadura de Dios, nos constriñe o nos empuja a que en nuestra enseñanza, en nuestra edificación, suplamos o tengamos la información necesaria para explicar acerca de estos dispositivos de seguridad que debe de tener un cristiano. Estoy hablando mucho en términos de computación, es porque estuve batallando un poco con la computadora y tiene uno que aprender a manejar términos como esto de dispositivos, de hardware, de software, de everywhere, no sé. Pero el punto es que aquí tenemos a un amado hermano que da enseñanza acerca de lo que es los objetos que el cristiano debe de manejar y de conocer muy bien, muy bien. Imagínese un militar, que usted vea a un militar, que usted tiene en su mente de que un militar es una persona ordenada, una persona recta, una persona rígida, muchas veces estricta en su persona, en su actuar, y lo ve con la gorra volteada, o lo ve con la gorra así medio ladeada, pues no se ve bien. O un militar que vaya caminando y traiga la correa de su calzado suelto. Mi hermano me comentaba de los castigos tan duros que les daban cuando descuidaban algo de eso. Entonces la vestimenta del militar, hermanos, es algo bien, bien importante, y Pablo, en su sabiduría que Dios le está dando, es un hombre que sabe que puede usar esto como una gran ilustración. ¿Por qué? Porque es algo que todo mundo ve, es algo popular, es algo conocido, es algo consentido, como cómo se viste un militar. Así vístete tú, ¿verdad? Entonces el apóstol en estos versículos de Efesios capítulo 6, lo que hemos leído, pues nos habla de ceñidos con la verdad. Quiere decir que la palabra de Dios, la verdad de Dios, debe de estar envuelto o debe de envolvernos, de tal manera que cuando sacamos algo de nosotros sea verdad. Debemos de empaparnos con la verdad. El apóstol Pablo, con otras palabras, en Colosenses dice que la palabra de Cristo more en abundancia, allá en Colosenses 3:16. Y luego también habla de la coraza de justicia. Bueno, nuestro pecho, ¿verdad? La coraza de justicia era un elemento, o es un elemento militar que va en el pecho para cubrir lo que son el corazón y parte de las costillas de arriba. Posiblemente llega hasta abajo, ¿verdad? En mi caso se me hace que la botaría yo para afuera, pero en el caso de los militares les puede cubrir hasta el estómago, hasta lo que es el vientre o el abdomen. Entonces aquí la situación es que la coraza de justicia, la coraza del soldado, que es como una protección, puede ser hecha de piel, de lo que llamamos nosotros baqueta. Es una piel dura, gruesa, muy difícil de traspasar, no se puede traspasar. O puede ser metálica, o en este tiempo puede ser de plástico. La cosa es que es una protección, ¿verdad? Puede ser una malla, ¿verdad? Como usan muchos policías cuando van a alguna actividad criminal que tienen el peligro de enfrentarse con personas que tienen armamento. Se ponen un chaleco, pero ese chaleco también en ocasiones es una malla, porque es flexible y es fácil de doblarse. Pero bueno, aquí el punto es protegerse. Ahora, ¿qué es para nosotros la coraza de justicia? Pues es la justicia, precisamente. La coraza que es para protección de estos hombres, como los militares y los policías, para nosotros esa coraza es la justicia. Si usted tiene que enfrentarse contra los deseos carnales de otras personas, contra la carnalidad de otras personas, o muchas veces tiene que luchar contra su propia carne, la justicia de Dios es la que lo puede sacar adelante. Acuérdese de las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia.
Y también habla de los pies, ¿verdad? Habla del calzado. El calzado que usaban los militares pues era un calzado ligero, regularmente eran especie de sandalias con correas, que ahora lo que vemos en los militares pues son zapatos muy resistentes, ¿verdad? Pudiéramos decir que los zapatos del militar en la actualidad son zapatos para todo terreno, donde no andan batallando ahí que se les despegó la suela o que les mordió una serpiente o algo. Pero también, amados, hubo guerras en las cuales los militares no querían ese tipo de calzado y usaban un calzado más ligero, ¿verdad? En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, o en el tiempo de las guerras de los judíos, podemos ver el calzado de ellos y es muy ligero, se ve muy ligero a comparación de lo que estamos diciendo de las botas que se usan ahora. Sin embargo, lleva el sentido pues de que nuestros pies deben de estar ligeros para ir a hablar de la palabra de Dios. Deben de estar bien ligeritos, bien prestos para ir a hablar de la palabra de Dios. Que alguien, oiga hermano, mira que allá hay una persona que está interesada, inmediatamente vámonos, ¿verdad? O en cuanto haya chance, luego. Oiga hermano, ¿qué le parece si vamos por ahí a hablarle a alguien? Vamos, ¿verdad? Salir, hermano, salir, hablar. No sabemos a cuánta persona le vamos a hablar, puede ser miles, millones de personas. Y si de esas viene una sola alma, ya fue ganancia. Seguimos. Dios sabe. Hay personas que están deseosas de oír la palabra de Dios y Dios sabe dónde puede haber el fruto. El escudo. El escudo también es un aditamento que usan los militares, que usan las personas que se dedican a la protección civil, a la protección de las naciones, como militares, como policías. Usan un escudo. El escudo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de Pablo, pues eran escudos también hechos de material muy duro, muy duro, y buscaban que fuera lo más liviano posible, pero eso no evitaba de que fuera un material sumamente duro, para resistir los espadazos, ¿verdad? Los machetazos, la fuerza del brazo blandiendo un metal pesado como lo era una espada larga, para resistir las flechas, ¿verdad? Para resistir las lanzas. Tenía que ser muy resistente también el escudo. Bueno, el escudo para nosotros lo que hace que reboten los ataques del maligno es la fe. La fe es nuestro escudo, hermanos, nuestro escudo. Y por último, el aditamento que va en la cabeza, diciéndolo y mencionándolo el apóstol amado como el casco de la salvación. El casco pues protege la cabeza. Si una persona es herida en la cabeza, es una herida mortal. Si es atravesado por alguna flecha, por algún arma de las que usan los soldados, es mortal. Es como si le atravesaran también el corazón. Entonces la cabeza debe de ir protegida con algo también muy resistente, pero que la misma cabeza pueda manejarlo. En este caso es el casco, ¿verdad? Casco metálico, casco de piel dura. Y no sé, otros materiales que pueda haber, a lo mejor hasta de madera se hacían los cascos. La situación es que era para proteger la cabeza. Ahora la pregunta es, ¿qué aplicación espiritual tiene el yelmo de la salvación o el casco de la salvación? ¿Cómo es en el cristiano ese casco? ¿Qué es lo que es el casco? Bueno, el casco para el cristiano, amados, yo le pregunto, ¿qué es lo que lo mantiene a usted como cristiano leal a Cristo? ¿Qué está en su cabeza? Bueno, pudiéramos hablar de la esperanza, del cumplimiento de las promesas que Dios nos ha dado. Y entonces cuando hablamos de lo que traemos en nuestra cabeza y qué es lo que nos hace seguir adelante, ese es el yelmo de la salvación, es el casco de la salvación. Estar pensando en la salvación, estar pensando en la meta como cristianos, ese es el casco de la salvación. Interesante, ¿no? Así de que otra de las cosas también, ¿verdad?, que nos menciona es usar la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, pues no podemos nosotros desecharla, ni tampoco podemos ignorarla, porque la palabra del Espíritu es esto que se llama Biblia,
¿verdad? Que se llama el libro de Dios, las Sagradas Escrituras. Entonces, si nosotros somos soldados en el reino, somos personas que tenemos que estar constantemente ejercitándonos y practicando el uso de la espada, que es la palabra de Dios. Si nosotros estamos enfrentando al enemigo y no sabemos, no conocemos la espada, pues nos va a derrotar, nos va a hacer pedazos. Entonces el cristiano debe de estar constantemente preparándose, capacitándose para hablar a aquellos que quieren conocer las cosas de Dios, para hablar a aquellos que quieren recibir un consuelo con la palabra de Dios, pero también para hablar a aquellos que se oponen a la palabra de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo que debemos de usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mientras que el soldado usa la espada para defender su vida, para contraatacar, en el tiempo actual pues sería armamento como rifles, pistolas, ¿verdad? Bombas, ay canijo. No, eso no, porque eso ya suena muy feo. Pero la cosa es eso. Si nosotros creemos tener un arma, es la Biblia. Y esa arma tenemos que saberla usar. Entonces, cuando estamos hablando a alguien de la palabra de Dios, que salga de la palabra de Dios, hermanos. Que salga de la palabra de Dios. Que la gente pueda ver, que la gente claramente pueda ver que es Dios el que está diciéndole esas cosas. Que nosotros no tengamos la presunción y tampoco seamos personas egoístas y vanidosas de pensar que nosotros somos muy buenos para hablar, que nosotros somos muy buenos para predicar y que es por nuestra agilidad y nuestra habilidad que gente viene a Cristo. Eso es falso. Porque si es así, realmente no está trayendo almas a Cristo, está trayendo almas a usted mismo. Está haciendo seguidores de usted mismo en vez de ser seguidores de Dios. Entonces, la espada del Espíritu hay que usarla y hay que permitir que a través de la espada Dios le hable a la persona que nosotros queremos ayudar a venir a Cristo, a servir a Cristo, a ayudar a salir del error. Entonces, de esa manera, amados, nos convertimos nosotros en personas con una fortaleza fuerte. El apóstol Pablo empieza hablando acerca de que fortalécete en el Señor, fortalécete en el poder de su fuerza. Y luego empieza a hablar de estos aditivos o de estos dispositivos de seguridad. La fortaleza, entonces, para que nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos, para que ellos sigan esa carrera y no se salgan y al contrario cada día se afirmen más, estamos hablando de la instrucción, ¿verdad? De la ordenanza. Y viene gracias, fíjese bien, viene gracias a un buen alimento, un alimento nutritivo. Si usted le da pura agua a una persona, no tiene suficientes nutrientes. Si usted le da puros frijoles a una persona, no tiene suficientes nutrientes. Si le da pura sopita o pura pasta, no tiene suficientes nutrientes. Para que una persona tenga nutrido su cuerpo, tiene que alimentarse de carne, granos, cereales, vegetales, granos, ¿verdad? En la palabra de Dios usted tiene que ir dando alimento nutritivo, un alimento variado, un alimento que el oyente vaya asimilando poco a poco y que cada vez vaya asimilando más y más. Llega un momento, fíjese bien, por eso yo le hablaba la semana pasada de que cuando hablamos de este tema es pura carne, es puro alimento sólido, hermanos. No carne en el sentido carnal, sino en lo pesado que es este alimento para una persona que no entiende todavía lo que es ser un soldado de Cristo. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema, y yo lo trato de explicar siempre con lo más sencillamente posible, yo creo que a veces me voy demasiado con el tiempo, hablando mucho, pero lo que quiero es que quede bien claro. Nosotros ayudamos a personas a que vengan
afiliarse a la milicia de Cristo, que vengan al reino de Cristo como militares. Nosotros tenemos la responsabilidad de darles entrenamiento, darles seguimiento, y dentro de ese seguimiento está el darles nutrición, ¿verdad? Para que se fortalezcan cada vez. Mire lo que dice allá en Hebreos 5, 12 y 14, por favor. Hebreos 5 del 12 al 14. Y esto nos da una idea de la importancia que tiene el hecho de seguir un entrenamiento. Hebreos 5 del 12 al 14. Dice el escritor: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí hay un reproche en estas palabras del escritor de los Hebreos. ¿Cuál es el reproche? Estos hermanos judíos a los cuales se les están escribiendo esta carta extensa y muy profunda, por cierto, les está diciendo: ustedes ya tenían que ser maestros, ya es tiempo de que estuvieran enseñando a otras personas, de que estuvieran preparando a otras personas. Pero no, en vez de eso, tienen ustedes necesidad de que se les trate como si fueran recién afiliados, como si fueran reclutas. Porque no pueden digerir el alimento sólido, ¿verdad? Una persona que se ejercita es una persona que va preparando su cuerpo para digerir más pesado cada vez. Una persona que corre, si lo hace diariamente, cada vez va a estar más ligero, cada vez va a ser más fuerte para correr, cada vez puede correr más y más y más, porque va aumentando su resistencia. Pero una persona que no ejercita su cuerpo, pues es una persona que tiene muchos problemas y llega a tener muchos problemas de salud. Bueno, en el sentido espiritual, si nosotros llegamos al reino de Dios como personas traídas de las tinieblas al reino de Jesucristo nuestro Señor, y recibimos una instrucción mediana al principio, pero luego se nos deja de instruir, pues llega un momento que nos estancamos. Eso fue lo que pasó con los hermanos hebreos. Estamos hablando de los judíos, posiblemente de la primera generación, que ellos eran las primicias. Eran a los que se les habló la palabra primero, a los que se buscaba hablarles la palabra de Dios primero. Eran los primeros recipientes del evangelio. El evangelio que ni aún los profetas del Antiguo Testamento, padres, abuelos, bisabuelos de ellos, anhelaron conocer, y se les fue dicho que no era para ellos, sino para otros. Estos fueron los primeros recipientes de ese evangelio, de ese misterio. Y estarlo desperdiciando de esa manera, no poniendo atención a las cosas de Dios, en vez de ir para adelante, ir para atrás, es una vergüenza. Por eso el escritor a los hebreos les está dando este duro reproche. Debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. No pueden discernir entre el bien y el mal, como el Señor lo dijo en el Antiguo Testamento. No pueden discernir cuál es su mano derecha, cuál es su mano izquierda. Imagínense. Entonces ese es el problema. Si nosotros logramos que personas vengan a las filas de nuestro Señor Jesucristo, nuestro siguiente paso es fortalecerlos en el reino de Dios. ¿Cuál sería el alimento? La palabra de Dios. ¿Cuál sería el ejercicio? Usar lo que hemos aprendido con el alimento para estar frente a las fuerzas del pecado y del mal. Valor para enfrentar firmes. Valor para estar firmes contra las astucias del diablo. Los militares son fortalecidos y preparados para luchar, pero deben de estar dispuestos a pelear valientemente para ganar la pelea.
Pero en el reino tenemos muchos soldados que no están dispuestos para pelear valientemente. La buena pelea, la batalla de la fe, y sin suficiente valor para enfrentar el pecado y el error. Hay un trabajo de corrección que debe de estar siempre también para aquellos que están siendo enseñados y aún para los que son los enseñadores. Es el trabajo de la disciplina. Y cada reino debe de tener disciplina. Me platicaba mi hermano que cuando estaba de guardia había 6 puntos en el cuartel, porque el cuartel era rectangular y tenía 6 puestos de vigilancia las 24 horas del día. Y había turnos. Me parece que eran 2 turnos nada más los que había. Lógicamente que el estar ahí es algo sumamente aburrido, puede ser, cansado en el aspecto de que se le va a uno el tiempo muy lento, pero especialmente a los que les tocaba hacer guardia en la noche, empezaba uno, el de la esquina principal, diciendo ¡cabo de guardia! Y el de enseguida tenía que contestarlo ¡cabo de guardia! Y luego el que seguía tenía que contestar ¡cabo de guardia! Y así se iba. Y si alguien no contestaba, ¿qué quería decir? Que estaba dormido. Iban los 5 restantes y le daban una tranquiza, hermanos. Ponían una golpiza tremenda para que no se volviera a dormir. Disciplina. Disciplina. A veces, por fallas como esta, eran acusados ante los superiores y eran recluidos, encerrados en celdas adentro del cuartel, sin derecho de salir en los días francos. Es más, perdían días francos. Los días francos son los días que el ejército permite que vayan y visiten a sus familias. Pues perdían esos días francos. Disciplina. En la palabra de Dios se nos enseña de que se debe de practicar la disciplina, la corrección y el mantener a la iglesia limpia, hermanos, y al cristiano limpio, es gracias a que hay una disciplina, ¿verdad? Hay una práctica de aquello que se encarga de hacerle ver a la persona que falla de que falló y por esa razón va a sufrir esa situación. En cada reino debe de haber disciplina. Nuestro Señor tiene toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, según Mateo 28:18, y Él ha decretado que todos caminemos bajo la misma regla. Y muchas veces para caminar bajo la misma regla se tiene que haber disciplinados, ¿verdad? A veces. Yo no soy promotor de que estemos excomulgando hermanos. Pero, ¿cómo le hago? Si tampoco soy promotor de que se practique el pecado. Entonces, en algún momento tiene que haber disciplina. Y la disciplina no compende solamente en el hecho de la excomunión, sino que la disciplina compende en el hecho de la exhortación, ¿verdad? El tiempo que le dedique usted a las personas que necesitan componer su camino. Eso es parte de la disciplina. Y ya el paso final sería la excomunión con el propósito de que regrese. Dice el apóstol Pablo allá en Filipenses 3:16, por favor. Filipenses 3:16. Pero en cuanto a aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Por ende, entendemos que aquellos que caminan desordenadamente deben de ser corregidos. Segunda a Tesalonicenses 3:6. Segunda a Tesalonicenses 3:6. Pero les ordenamos
Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Segunda de Tesalonicenses 3, 10 al 15, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien, y si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no se junten con él para que se avergüence, mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. ¿Se fija? Dice la palabra de Dios que si una persona persiste en hacer lo malo, después de una y otra vez que se le exhorte, pues se le tiene que llevar a la excomunión, se le tiene que cortar. Dice, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. ¿Cuál es el propósito? Que se avergüence. El propósito no es quitarnos aquel peso de encima. Al contrario, aún después de excomulgado un hermano, de señalado un hermano, aún después de eso, nosotros tenemos la carga. Fíjense bien, y esto es una carga, y es una carga muy bonita, porque el Señor Jesucristo cargó con nosotros, y carga con nosotros cada vez que le fallamos. Es una carga, así de que no creamos que nos libramos de una persona cuando la disciplinamos. Al contrario, tenemos más trabajo por hacer, pero eso lo podemos ver más adelante. Dice el versículo 15 claramente, aquí mismo en 2 Tesalonicenses 3, versículo 15, mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Así que el Señor también, ¿verdad?, nos enseñó a hacer las cosas para cuando alguien no quiere caminar de acuerdo a lo que es la milicia de Cristo. Cuando alguien no quiere caminar de acuerdo al rey del reino. Colosenses 3:17, ya mero terminamos y les agradezco mucho su paciencia. Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquellos que enseñan o practican cosas sin autoridad, sin la autoridad del Señor, deben de ser reprendidos, corregidos y si es necesario retirarnos de él. En Romanos 16:17 está claramente hablando de los ministros que solamente piensan en sí mismos y que engañan a los ingenuos. Así que el cuidado es indispensable. Tanto el cuidado propio, el autocuidarnos, como cada miembro del reino. Así como cada reino debe de cuidar de los que componen su reino, como por ejemplo el trabajo de benevolencia es un cuidado del reino hacia los súbditos. Así cada súbdito debe de tener cuidado de ser parte de ese reino y hacer su parte en el reino para que el reino esté trabajando de una manera perfecta. El reino de Dios es espiritual y por eso los miembros del reino cuidan de sus propias necesidades. Nosotros, los que hemos venido a Cristo y que aceptamos a Jesús como nuestro Señor, cuidamos por nosotros mismos. Restauramos a los que son sorprendidos en alguna falta, Gálatas 6:1. Convencemos a los que están errados de la verdad, Santiago 5:19 y 20. Reprendemos y advertimos a los que andan fuera de la ley del reino, 1 Tesalonicenses 5:14, como leíamos. Consolamos a los débiles y apoyamos a los que necesitan soporte. Somos pacientes con todos. Esto es un deber de cada cristiano fiel. Y puesto que estamos viviendo en la carne, mientras que servimos en el reino espiritual, debemos también proveer para las necesidades de la carne. Entonces, no confundamos el hecho de que somos miembros del reino de Cristo para que nos abstengamos de hacer nuestros deberes con nuestros deberes morales, físicos, espirituales, con los que dependen de nosotros.
Dios, en su infinito amor, su infinita sabiduría, su infinita misericordia, todavía nos manda de que seamos buenos hijos, de que seamos buenos padres, de que seamos buenos hermanos carnales, de que seamos buenos amigos, que seamos buenos compañeros, que seamos buenos trabajadores, que seamos buenos patrones. Todavía nos manda eso aparte de servir en el reino de Dios. Es parte del servicio al reino de Dios, tener una conducta ciudadana ejemplar. Algunos deben de ser aliviados con lo que nosotros podemos compartir. Nadie debe de sufrir agobio por el hecho de que yo tengo más y tú tienes menos. Debe de haber una igualdad en cuanto a las necesidades de primer orden, hermanos. Debe de haber cooperación constante para mantener a los hermanos. Si sabemos de hermanos necesitados, enfoquémonos en ellos también. Podemos recomendar la lectura de 2 Corintios 8, versículos 13 y 14, por favor. Recordemos a los primeros ciudadanos, a los hermanos primitivos. Compartían lo que tenían. Podemos recordar Hechos 2:44 y versículo 45, y podemos recordar Hechos 4:34 y 35 y Hechos 6 del 1 al 4. Eran compartidos, ¿verdad? Ponían sus bienes a los pies de los apóstoles para que los apóstoles repartieran equitativamente a aquellos que tenían necesidad. Eran personas que no querían tener nada que ver con el rico de Lázaro, que si tenían algo que pudiera ayudar al semejante lo compartían aún propiamente. Los del reino, ya para concluir, debemos de predicar el evangelio diciéndole a otros del beneficio que es venir a los pies de Cristo. Debemos de trabajar con el propósito de reclutar más soldados y debemos de trabajar con el propósito de entrenar a los soldados de Cristo para pelear la buena batalla de la fe, guardando la fe con seriedad, contendiendo por ella y afirmándose para la defensa del evangelio. Muchas gracias por su atención. La siguiente semana, el próximo domingo, espero no tener tantos problemas, aunque también estoy dando estudios en otros días de la semana. El siguiente domingo seguiremos hablando del reino de Dios, porque vamos a entrar a la quinta lección, y esta serie compende de seis sesiones, y vamos en la quinta. Hoy terminamos la cuarta, nos faltan las 5 y las 6. Quiero recomendarles, hasta donde ustedes puedan y quieran y gusten, que el lunes, mañana, voy a tener un estudio muy importante, muy interesante, con los hermanos de Chile, allá por la ciudad o el lugar que se llama Valdivia. Y vamos a estar adentro de lo que es una reunión, una reunión virtual, pero yo voy a poner el vínculo para todo aquel que quiera entrar, puede hacerlo. El tema va a ser muy interesante, interesantísimo. El tema es acerca de el calvinismo y la fe sola. Y la fe sola. ¿No les suena interesante? Así que vamos a estar ahí, Dios mediante, mañana. Esto es a partir de las 7:30, si no mal recuerdo. Yo trataré de poner, aunque cuando es así en un salón, tiene que ponerse apenas unos minutitos antes para que las personas que entren no vayan a estar esperando demasiado tiempo. Pero se los hago saber. Si usted está al pendiente, se lo agradecería. Entonces, eso es mañana, por decir a las 7:30 de la tarde, de tiempo este. El martes, otra reunión, pero donde va a estar predicando el hermano Rangel.
El hermano Rangel estará predicando el martes también para los hermanos de Chile. También trataré yo de compartir el vínculo para todo aquel que quiera entrar. Aunque creo que nomás hay una capacidad para 10 personas en la modalidad que ellos tienen. Pero déjeme ver, si se puede yo lo comparto, si no pues les diría que no y trataría de grabarlo para ponerlo después. También el jueves tenemos nuestro estudio, amados, acerca de hablando con sentido. Ahorita concluimos con las 3 dispensaciones y vamos a hablar este jueves, si Dios lo permite, acerca de la más importante de las 3 dispensaciones. Así que estaremos haciendo énfasis, como usted se lo imagina, en la dispensación de nuestro Señor Jesucristo. Yo les ruego que si tienen alguna pregunta o comentario, con toda confianza, pónganmela allí en comentarios. Si quieren mandarme un email, háganlo con toda confianza. andrespong9@gmail.com andrespong9@gmail.com. Muy buenas noches, Dios les bendiga y nuevamente gracias por su atención. Hasta pronto.